Amigos, buenos días. Inicio de semana. Es dominguito. Inicio mi conversación del día de hoy. Monólogo en cierta forma. Con el siguiente comentario. Por ahí me compartieron de que aparece por ahí la Gilbertona, ¿no? Diciendo que cualquier persona quiere ser artista. Y lo hice pues de una manera sarcástica. Y quiero decirles que pues en realidad tiene razón. Vivimos tiempos en que todo el mundo desea ganarse una lanita. Creo que finalmente ese es el propósito. Lo cual es bueno, ¿no? O sea, es loable. Sin embargo, al respecto quiero decir algo. Fíjense, el cantar, como cualquier otro oficio, la música es un arte. Como cualquier otro oficio, ocupa de cierto conocimiento, ocupa de cierta vocación, ocupa de cierta capacitación. Facundo Cabral por ahí comenta en una de sus canciones declamando, dice que no pinta el que tiene ganas, sino el que sabe pintar. Muy cierto. Miren, pasando a lo otro, iniciando con esto. Si esa persona que trabaja ahí en esa gasolinería, tiene que estar capacitada para manejar el equipo ahí. Se ve sencillo, pero requiere de cierta capacitación para el manejo de la bomba, atención al cliente, los cobros que se hacen en línea, etcétera. Entonces, es un trabajo sencillo. Aquí tenemos una universidad, Universidad UNI. Cualquier persona que trabaje ahí, desde el trabajador de limpieza, pasando por el cuerpo docente, hasta el director, todo requiere una preparación previa e incluso capacitación y actualización, porque obviamente hay muchas cosas que aprender cada día. En este caso es una preparación especializada. ¿Por qué? Porque es educación. Porque una producción de esas implica que la persona tiene que tener cierto grado académico. Es decir, miren, desde la primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, y de ahí para el real, mínimo tiene que tener una licenciatura y que trabaje ahí. Mínimo. El que trabaje y partiendo clases. Ya no digamos si tienes grado académico, es decir, una maestría o incluso un doctorado. Entonces todo eso es parte de la preparación profesional que se requiere en una institución de esas. Imagínense que alguien diga, no, pues yo quiero trabajar allí y no tiene la preparación suficiente. Igualmente para cantar, se requiere que una persona tenga preparación profesional de tal manera que lo haga hasta convertir, primero pues en ser aficionado y después con la vocalización, con las notas, etcétera, y todo eso,
y más. Entonces, esa persona va a adquirir capacitación, va a estar preparada para poder cantar, porque no cualquiera canta. Sí, cualquier persona puede más o menos, ¿verdad? Con ciertos ejercicios, con educar un poquito el oído y la boca, cantar, hasta yo puedo cantar, pero hacerlo como artista, hacerlo realmente como una persona, como que convierta el cantar en música, en arte, ya es otra cosa. Así es, amigos. Cualquier persona ya quiere ser taquero. Hace años éramos 2 o 3 personas las que vendíamos tacos por ahí en la vía pública, en las terminales. Yo empecé vendiendo tacos hace hace como unos, ¿qué? 50 años, quizá un poco más. Entonces, a partir de ahí, pues claro que tuve que conocer cómo se despachaban los tacos, cómo se preparaban, y atender a la gente, tener el lugar limpio, todo eso. Pero detrás de todo eso, ¿qué hay? Que tienes que tener quien te venda la carne, el vendedor que prepara los tacos, pero también antes de eso, cocer la carne, prepararla, saber qué tiene que ponérsele. Fíjense que yo he conocido taqueros que todavía no saben cómo preparar una carne de res, en este caso una cabeza. La carne de por sí tiene un cierto olorcito que no es muy agradable. Las cabezas de res igualmente, si no se lavan bien, si no hay un conocimiento de cómo se tiene que poner a cocer, qué hay que agregarle, qué no hay que, etcétera, o qué sí, pues eso se va haciendo con la práctica, con la experiencia, a menos de que alguien le diga a uno, haz esto así, 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 y te va a salir bien. Por eso hay recetas, por eso hay conocimiento que ya se ha construido por otras personas que han tenido ese tipo de experiencias o que de eso viven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se requiere también ahí de cierta capacitación. Aquí está un negocio de computación. No porque una persona diga, yo voy a arreglar una computadora. No, señor, se ocupa cierto conocimiento técnico, que tú sepas cuáles son los componentes de una máquina. Es decir, todo el hardware. ¿Qué es el hardware? Bueno, pues es toda la maquinaria que lleva una máquina. La tarjeta madre, el procesador, las unidades, en fin, todos los lectores ópticos, todo, amigos. La tarjeta de red, las bocinitas y el software. ¿Qué es el software? El software es otra cosa que los programas, la programación que se le pone a la máquina para poder desempeñar determinadas tareas. Son órdenes procesadas que se le dan al procesador para que realice determinada tarea, ya sea escribir, ya sea hacer cálculos, fotografía, video, etcétera. Así es, amigos. Todo requiere de cierto conocimiento. No nada más porque alguien diga, ay, si se descompone. No, yo te la arreglo. No te la echa a perder. Entonces, se los digo porque conozco un poquito de eso, ¿no? Sé el funcionamiento básico de una computadora. De hecho, yo no puedo fabricarla, pero sí puedo ensamblarla, ¿no? Compro las partes y las ensamblo. No requiere de mayor cosa, ¿no? Claro, herramientas, ¿verdad?, para poder hacerlo, pero sobre todo se requiere conocimiento del tema. Repetimos nuevamente, ¿sí?
No pinta el que tiene ganas, sino el que sabe pintar. Aquí está esta empresa, la Honda. Aquí hay todo un equipo de trabajo que va a definir de veras la visión que tiene este negocio. Y la visión, ellos podrán decir que atender al cliente, que constituirse en una empresa de calidad, de rentabilidad, etcétera, con innovación, con Power of Dreams. O sea, ese es el lema de Honda. Entonces, pero eso tiene que ser un trabajo coordinado entre el gerente y todos sus trabajadores. Trabajadores que él les va a exigir determinada competencia. Es decir, mecánicos que sepan cómo están hechos esos carros y otra cosa, detectar las fallas y obviamente la reparación. Otra persona se va a encargar de la venta de refacciones, que tiene que tener capacitación para poder identificar las partes y entregarlas en forma correcta al cliente. Bueno, los vendedores son las personas que son de veras especializadas en comercializarlos, es decir, hacer los presupuestos al cliente y convencerlo de las bondades de ese vehículo para venderlo. La cajera, la persona que hace los cobros. Igualmente, el manejo de los pagos, las facturas, el contador de la empresa, quien lleva la contabilidad, la declaración de impuestos y todo lo demás, amigos. El trabajador de limpieza, el que mantiene el sanitario, el piso, todo en forma correcta. El publicista, el que se encarga de hacer la programación para subirlo a la red, el que manda o recoge los folletos de las especificaciones del vehículo. ¿Qué quiere decir, amigos? Que es todo un trabajo muy complejo. Es un trabajo de equipo que requiere de conocimiento, de capacitación. Nos vamos al otro. Si una persona trabaja en el campo, por ejemplo, tiene que saber cómo sacar las papas. Pero a él lo contrata, ¿quién? El productor. Que le va a exigir, ¿sabes qué? Que tú sepas sacar las papas, que las acomodes bien, que sepas distinguir cuáles están mal para que no las mezcles. En fin, todo eso requiere el dueño igualmente. El dueño coordinarse con todos sus trabajadores que hacen posible producir alimentos. Lo mismo sucede en las sandías, lo mismo, exactamente. Entonces, amigos, ¿por qué creer que podemos entrarle hacia la brava a hacer algo? No, señores, vamos a capacitarnos para desempeñar determinada tarea, determinado trabajo, determinada profesión que nos permita ser de veras, en cierta forma, económicamente sea más rentable. Es decir, que eso que tú haces se traduzca en un producto que tenga un valor. Es la parte económica, amigos. El médico, el ingeniero, el licenciado, el profesor, la enfermera, el trabajador del campo, el comerciante, hasta el político, los soldados, todos tenemos una interdependencia que es necesario que nos detengamos para analizar, amigos, de qué manera estamos capacitados o no. Y si tú no estás capacitado para determinada tarea, pues no tienes por qué hacerla. Primero, infórmate, capacítate. Si consideras que a tu trabajo te hace falta algo, es parte de la obligación de tu patrón que te proporcione esa capacitación que tanto se ocupa.
No metas mano a las maquinarias porque te vuela un dedo. Un mecánico, igualmente, miren, ¿qué haríamos si no fuera por nuestros mecánicos, que son expertos para armar y desarmar? Bueno, los políticos, ¿qué harían sin nosotros? Se quedarían sin su hueso, amigos. Imagínense, los pobres políticos que tuvieran que trabajar. Imagínense, si trabajaran, caramba, se morirían de cansancio. No es que no trabajen, simplemente lo que pasa es que nacieron cansados. Pobrecitos de nuestros políticos, por eso son tan sinvergüencitas. No desquitan lo que se les paga, de veras. Pero eso sí, ¿qué tal para hacer verbo? Para echar verbo son buenísimos. No se preocupen, les voy a hacer el puente ese que tanto ocupan. Señor, pero no a río, no hay problema, hacemos un río. Así es, así decían a manera de broma acerca de los políticos de antaño. Así es, amigos, por eso tenemos un país, miren, en el contexto global, en el mundo, tenemos una situación un tanto crítica, difícil. Se están formando las nuevas relaciones económicas, es decir, el mundo se está configurando de tal manera que, pues, es un nuevo orden mundial, como le llaman, donde unos países tendrán acuerdos y otros igualmente se van a asociar o están asociados. De hecho, eso ya existe, pero va a haber una reestructuración y ya se está dando a nivel mundial. En ese contexto, nosotros debiéramos de pensar cómo se va dando ese nuevo orden mundial y entonces ir generando las capacitaciones, la educación acorde con la productividad, acorde con el nuevo desarrollo, con el nuevo enfoque económico que tenemos en puerta y que obviamente algunos países ya están en él. Me estoy refiriendo al bloque, voy a citar primero a lo que se llaman los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, Irán, etcétera. Muchos países que se están uniendo. México no fue aceptado porque pertenece a la OCDE, que es una asociación similar, ¿verdad?, de países que se unen precisamente para el comercio. Y el otro bloque que tenemos, ¿verdad?, los países occidentales, liderados por los Estados Unidos y otros más. Entonces, el nuevo orden mundial se está escribiendo. En ese contexto es necesario que tú, ya desde ahorita, debieras irle pensando en qué sentido vas a darle capacitación a tus manos, vas a darle capacitación a tu mente, vas a tener que darle capacitación a tu cerebro, porque de ahí dependerá el futuro y el desarrollo que tú tengas, no solamente como trabajador, sino como un ser humano que sea útil para ti mismo, para tu familia, para la comunidad y así para el país. ¿Qué más te puedo decir? Pues que le eches ganas, ¿no? No se te olvide que lo más importante no es tanto a veces producir, porque a la clase del poder le interesa que tú produzcas. Sí, que produzcas, que le jodas, que trabajes y te van a pagar pues, quizá lo menos posible. Por eso es importante que veas tú cuáles son los trabajos que más se demandan en la sociedad y acorde con lo que a ti te guste, capacítate. Si tú te capacitas
en algún trabajo que te gusta. Si eres futbolista, pues tienes que gustarte fútbol. O sea, el deporte, el box, etcétera, ¿no? Gimnasia. Tienes que capacitarte allí, en ese sentido. Prepararte para ser atleta. Si vas a ser artista, el arte, pues son muchas, las artes, la poesía, la literatura. Bueno, la literatura pues en sí, que abarca varios géneros literarios. La música, la escultura, la pintura, en fin. Incluso hay quienes dicen que el cine es un arte. Bueno, le llaman que el séptimo arte. De tal manera, pues, amigo, que todo ese tipo de temas, de artes, de técnicas, son un panorama que tú puedes analizar. Y yo te garantizo que si tú estudias, te capacitas en lo que te gusta, tienes el éxito asegurado en la vida. Un fuerte abrazo, un cordial saludo. Yo soy profesor Adán Garibay Cervantes, Nano Cotidiano, Cotidiano 39 en el YouTube. Muchísimas gracias, amigo. Voy pasando aquí por Jacona. Adiós.